Bueno, vamos a iniciar la transmisión en vivo y en esta oportunidad pues voy a hablarles sobre los seguros que por lo general tenemos en el caso del SOAT. También tenemos las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual, algo que las personas conocen muchas veces como pólizas todo riesgo, que eso pues depende también. Como les dije, hay unas contractuales, otras extracontractuales. Las famosas también full amparos, como dicen los particulares, que vendrían siendo esas pólizas que cubren a terceros y también cubren al asegurado. Entonces hay unas circunstancias que hay que aclarar frente a esas compañías de seguros y a esas pólizas. Entonces vamos a iniciar con una presentación en PowerPoint donde voy a hablar sobre unas preguntas que son muy frecuentes y que a la vez pues les va a permitir a ustedes tener más claridad sobre los hechos. Entonces arrancamos con la primera. ¿Qué es una póliza de seguro y qué tanto es necesaria para mí en el caso como conductor? Es importante dar claridad de que cuando ocurre un accidente se generan unos daños, se generan también unas afectaciones físicas, es decir, hablamos de daños materiales y daños físicos. Entonces en las circunstancias lo que yo hago cuando me aseguro o compro una póliza de seguro es trasladar ese riesgo y esa indemnización, ese riesgo patrimonial a una compañía de seguros. Entonces, en ese caso tenemos dos tipos de pólizas. Hablemos de una póliza contractual, en el caso de una póliza de vida. ¿Qué me preocuparía a mí como conductor en un accidente de tránsito? Que el tercero que me afecte no tenga cómo indemnizarme. Entonces, si yo me accidento con un Renaultito 4, por ejemplo, donde no hay ninguna garantía de que me indemnice frente a alguna lesión o un daño que me llegue a causar, pues yo me aseguro, en mi caso, con una póliza de vida o con una póliza que asegure los daños de mi carro o de la motocicleta. Entonces estoy previniendo de que otro me afecte. Ahora tenemos otra circunstancia. Cuando yo genero un daño y ese daño es atribuible a una falta de responsabilidad o como decimos en derecho, falta de ver objetivo de cuidado, pues yo soy quien tengo que indemnizar al otro, porque omití un pare, porque por cierta circunstancia o infracción generé el daño al tercero. Entonces también estoy comprando, puedo comprar o adquirir una póliza para que en caso de que ese tercero cuando demande o si es el caso por la vía penal exija también una indemnización por las lesiones, entonces por la vía civil de una vez empiezan pidiendo dinero. Entonces yo me prevengo frente a esa situación y compro la póliza para terceros, es decir, una póliza extracontractual. Entonces en esas circunstancias le estoy dando a esa aseguradora la responsabilidad de un daño futuro y de un hecho que se llegue a presentar a futuro. Entonces en sí eso es una póliza de seguro. Prevenir que económicamente no me vea afectado y físicamente igual, en el sentido de que pueda llegar a ser una víctima que quede lesionada y sin lugar a una indemnización porque el otro no tiene cómo pagar. Entonces eso en sí es el resumen de una póliza de seguro y por qué es tan necesaria. De pronto voy a profundizar en ese punto también sobre la necesidad. Resulta que a diario se están presentando muchos accidentes de tránsito. Entonces en esas circunstancias somos muy propensos a ser víctimas no solo por imprudencia de nosotros, por algún descuido, sino por imprudencia de un tercero. Entonces por eso es importante quienes tengan la capacidad económica de adquirir una póliza. Por ejemplo, en mi caso, les voy a poner ese ejemplo. Yo tengo una póliza de vida que ante una afectación física de un accidente por muerte violenta o cualquier tipo de perturbación funcional, como llegue a perder una pierna o un brazo, bueno, a mí me dan una indemnización. Entonces estoy previniendo precisamente que en una condición de discapacidad, pues también tenga cómo pagar en ese evento o cómo prevenir no estar de pronto en un estado de desfavorabilidad a nivel físico y a nivel pues económico y laboral. Entonces, esa es una recomendación que le hago. Si usted tiene la capacidad económica, hay pólizas de 20.000 o 30.000 pesos con Sura o con otras compañías. Hay la cuña para Sura, donde usted puede precisamente desde 50 a 100 millones de pesos. Por 100 millones de pesos he escuchado pólizas de 40.000 o 50.000 pesos. Ya depende pues de cómo usted pacte o acuerde el arreglo de esa póliza, ¿sí? Entonces, bueno, pasemos al siguiente punto. Bueno, ¿por qué las aseguradoras no pagan todas las veces? Esa es una pregunta muy común y a la vez es una circunstancia que hay que aclarar. Resulta que muchas veces las personas tienen el concepto de que porque estoy asegurado
ya es una obligación pagar. Entonces hay que tener claro de que, pues como todo negocio, las aseguradoras lo que buscan es también generar una utilidad. Entonces, ¿eso qué implica? Primero, el Código de Comercio también ha sido claro en el artículo 1127. Ellos dicen que el código dice que para poder indemnizar por parte de la compañía de seguros o el asegurador, se debe atribuir la responsabilidad al asegurado. Entonces se habla de que el daño que llegue a causar el asegurado. Entonces, frente a eso es lo que la aseguradora responde. Pero ¿qué pasa si el tercero es el que causa el daño? La aseguradora no va a estar obligada frente a esa indemnización o la reparación de esos perjuicios. Entonces, por eso es importante dar claridad a eso, que debe ser responsable el asegurado para que la compañía de seguros asuma esa responsabilidad. Entonces, hay que tener claro eso, incluyendo materiales y lesiones. Entonces, eso es importante. ¿Qué riesgos puede tener el asegurado? Entonces, porque diríamos, no, yo estoy asegurado, entonces salgo con mi carro, salgo con mi moto y hago y deshago. Entonces hay que tener claro también algo, que si la póliza que usted tiene no tiene la suficiente cobertura para una indemnización grande, pongo un ejemplo, usted está asegurado para terceros por 200 millones de pesos o 300 millones de pesos. Resulta que el daño que usted causa está por 600 millones de pesos. La póliza puede llegar hasta el tope, los 300 millones. Y esos otros 300 que hacen falta, ya sabe que le corresponden a usted sacarlos o desembolsarlos con su patrimonio. Entonces, por eso es la importancia de que cuando usted compre una póliza, tenga en cuenta cuánto puede ser, por ejemplo, asesórense sobre eso, la indemnización por muerte de una o dos personas. Entonces, digamos que pues uno no prevé de que pueda llegar a causar un daño tan grande, pero en promedio una póliza no debe estar por debajo de 1.000 millones de pesos para efectos de indemnización. Ese es el valor promedio. Entonces, de ahí en adelante pues ya se suben los costos y ya depende pues de la capacidad económica de cada uno para ver si sube el valor de la póliza o el valor de las indemnizaciones, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Ahora, hay otra circunstancia que también es riesgosa. Resulta que los abogados de las aseguradoras muchas veces pues son empleados o son contratistas de las compañías de seguros y ellos no van a velar propiamente por sus intereses, sino por los intereses de la compañía. Entonces lo pueden llevar a usted hasta un juicio oral en una circunstancia donde dice uno, están haciéndole imputación, acusación al asegurado cuando es evidente o todos los elementos probatorios o pruebas en materia civil señalan que el asegurado es el responsable. Entonces ahí es donde usted también tiene que tomar medidas y asesorarse de manera independiente, porque si lo van a llevar a juicio oral donde todos los elementos lo señalan a usted como responsable del accidente, siendo el asegurado, pues evidentemente lo van a llevar también a una sentencia condenatoria. Entonces se va a ver perjudicado usted a nivel judicial por no haber hecho una conciliación en su debido momento, o en el caso porque la aseguradora no asumió los costos y la responsabilidad que tenía de indemnizar y si lo dejó afectar con una sentencia judicial en contra. Entonces, esas son cosas que deben tener claro también los asegurados. ¿Cómo es el trámite de una reclamación? Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que se debe hacer? Usted dispone de un tiempo para hacer esa reclamación. Entonces, en el evento particular, usted cuando reclama directamente a la compañía de seguros, usted tiene 2 años. Entonces, en esa reclamación usted debe anexar facturas, debe anexar los soportes de pago de lo que ha gastado para indemnizar o para reparar su daño, más exactamente los gastos que usted ha tenido. Y con eso, entonces la aseguradora entrará a hacerle el reembolso del dinero que usted ha gastado como tercero. Algunas aseguradoras ya tienen un formato establecido, entonces depende de que usted simplemente se acerque y pida los requisitos a cada compañía de seguros. Cuando son, digamos que tratamientos médicos que no los cubre la EPS o que no los cubre la ARL si fue un accidente laboral, en el caso de los preventistas que se pueden ver afectados en un accidente de tránsito y a la vez es accidente laboral. Entonces esos gastos que usted tuvo que incurrir, que no fueron cubiertos por ninguna entidad de salud, usted también los puede recobrar.
cremas, elementos de pronto para la recuperación, las terapias, bueno, etcétera. Todo eso con sus correspondientes facturas. Eso es importante, que se reclamen con facturas para que le puedan hacer el reembolso del dinero. Muchas veces piden hasta 2 o 3 cotizaciones, por eso les recomiendo acercarse a las compañías de seguros y hacer la consulta de los requisitos, porque algunas tienen requisitos diferentes que otras, pero pues en cierta manera son muy similares. Bueno, en este caso, el croquis. ¿Cómo afecta el croquis las reclamaciones? Cuando usted presenta la reclamación a la compañía de seguros, lo primero que van a mirar es la hipótesis. Entonces, ya lo he dicho en otros videos, en otras circunstancias, de que las hipótesis son simplemente para efectos estadísticos. Sin embargo, cuando usted presenta una reclamación de manera directa a una compañía de seguros, ellos siempre van a decir, la hipótesis dice que usted cruzó sin observar, que usted iba en exceso de velocidad, que usted, bueno, cualquier circunstancia que le puedan atribuir a usted. Entonces, niegan en ese caso la reclamación o rechazan, objetan la reclamación porque dicen que usted es responsable. Ahora, no solamente con la hipótesis, hay croquis que digamos que en cierta manera son muy enredados, adicionalmente no dan ningún tipo de claridad frente a lo ocurrido. Entonces encuentran a veces la hipótesis 157 que dice para establecer. En pocas palabras, yo no sé qué pasó, establezcan allá entre los que van a investigar el caso, van a hacer la reconstrucción, qué fue lo que pasó. Entonces, en esos eventos la aseguradora siempre responde de manera desfavorable. Ahora, si usted en la hipótesis es favorable, porque es el asegurado al que le están poniendo la causal o la circunstancia que generó el accidente, le van a contestar igualmente que no, que para ellos la hipótesis no es un juicio de valor, que la hipótesis no determina en este caso una obligación para ellos, que solamente por una sentencia judicial. Entonces, si es en contra de ustedes, para ellos no hay claridad y la responsabilidad es suya. Pero cuando es para usted el beneficio de la hipótesis, entonces ahí sí ya es que no hay una sentencia judicial más. Entonces, pocas conclusiones o en resultado es que no podemos confiarnos de que el croquis sea el elemento que permita en este caso llegar a una indemnización. Entonces nos toca irnos con la fotografía, nos toca irnos con los videos de las cámaras, y por eso es que aunque exista una aseguradora, nos toca irnos por la vía judicial, ya sea por lo penal o sea por lo civil, depende de cada circunstancia. Entonces, por eso las reclamaciones de manera directa a las compañías de seguros no siempre van a dar el resultado que uno quisiera con pago a 30 días como es comúnmente, ¿sí? Entonces, sigamos. ¿Cuánto tiempo tengo para presentar una reclamación? Entonces, como les decía, son 2 años en cualquier tipo de seguro. Son 2 años que usted tiene para presentar desde la ocurrencia del hecho hasta cumplir los 2 años. Entonces, ¿qué sucede con el caso del SOAT? Entonces hay que tener pendiente porque hay una pequeña discusión o choque de normas en el sentido de la calificación de invalidez. La calificación de invalidez no puede sobrepasar los 18 meses según el decreto 056. Entonces hay que tener en cuenta que si usted se recuperó en esos 18 meses o tiene el concepto definitivo en la historia médica, pues preséntela antes de que cumpla los 18 meses. Sin embargo, pues como les digo, las obligaciones son por 2 años, pero es una traba. Entonces, en lo posible por el SOAT, háganlo en los 18 meses. Si la recuperación se extendió, bueno, es una circunstancia de fuerza mayor que usted puede alegar a la hora de la reclamación, o si es el caso de la reclamación por SOAT, se puede hacer por vía de tutela. Ahora, frente al tema de las pólizas de responsabilidad civil, entonces en ese caso, o los amparos, como les decía, son 2 años directamente a la compañía de seguros. Hay otra circunstancia que es cuando se inicia el proceso judicial. Cuando se inicia el proceso judicial, es decir, cuando usted instaura una demanda por la vía civil exigiendo un pago, a partir de que usted radica la demanda y el asegurado se notifica, él tiene 2 años para llamar en garantía a la compañía de seguros. Entonces, es otro tip que es bastante importante tener en cuenta. Igualmente los terceros llamados en los terceros civilmente responsables. Y bueno, frente a ese tema de los terceros civilmente responsables, hay que tener en cuenta algo. Muchas personas ponen la moto o el carro a nombre de la esposa, a nombre de la hermana, a nombre de la mamá, del papá, bueno, personas que no conducen, para evitar los comparendos de tránsito. Pero hay que tener en cuenta algo.
Usted puede evitar los comandos de tránsito, pero en un accidente de tránsito, si esa persona tiene bienes, no solamente responde con el carro, sino que responde con los bienes que esa persona tiene. Entonces hay que ser cautelosos con eso. Si queremos evitar los comparendos o una indemnización y quitarle de pronto los bienes a esa persona por querer evitar eso. Entonces hay que tener cuidado con eso, con lo de los traspasos. ¿Puedo conciliar en el lugar de los hechos con la aseguradora? Sí, pero hay que tener cuidado. Primero, las lesiones o las afectaciones físicas en articulaciones y sobre todo con fracturas, no es conveniente conciliarlo de manera inmediata en el lugar de los hechos. He visto que hacen contratos de transacción o acuerdos y realmente hay que determinar primero qué secuelas va a dejar esa lesión. Entonces, no es recomendable por eso cuando la lesión es muy grave. Segundo, cuando el daños materiales, son bastante altos. Porque si la aseguradora le hace a usted un contrato de transacción de una vez con los valores, sería excelente. Pero ¿cómo sabemos exactamente cuánto vale la reparación del vehículo, de la moto en ese momento? Tendrían que llegar con un equipo de mecánicos, desarmar el vehículo para poder determinar una cuantía, un valor para fijarlos dentro del contrato de transacción. Entonces, ¿qué recomendación les hago cuando sucede eso? Que no concilien, a menos de que sea un daño pequeño. Entonces, en este caso, que no concilien, porque igual a veces la estructura del vehículo, el chasis, el avión, bueno, todo lo que corresponde al tema de la estructura del vehículo, o en el caso de las motos también, se puede llegar a ver afectado internamente. Entonces tienen que desarmar para poder cotizar. Entonces tampoco recomiendo en esos casos, solamente para eventos muy mínimos o afectaciones físicas como laceraciones, y en el caso de los vehículos pues daños de mínima cuantía. Entonces aquí, ¿cuándo no es conveniente considerar un accidente de tránsito? Bueno, ya lo expuse, como les dije, cuando el daño es muy grave o cuando la lesión también es bastante grave. Y en ese caso, bueno, me voy a extender en esta parte sobre el tema de la lesión. Todo el proceso que tiene para uno poder cuantificar el daño en estos casos se tiene que llevar a una calificación de invalidez a la víctima. Entonces debe terminar todo el procedimiento médico para que finalmente en la historia médica se dé un cierre definitivo, es decir, ya no hay más evolución por parte de los especialistas, ya no tienen más, digamos que, tratamientos que aplicar o procedimientos médicos. Entonces dicen, aquí en adelante ya es la evolución por parte suya. Entonces se cierra la historia médica y con esa historia médica vamos para la Junta de Calificación de Invalidez, que también hemos tenido ciertos inconvenientes porque están calificando muy mal. Entonces usted lo puede hacer también por un particular, una persona externa, especialista en el área de calificaciones en temas laborales, o en este caso pues de ARL también se puede tramitar en estos casos, pero por lo general siempre hay que buscar una persona que conozca el tema en la parte médica para la calificación de invalidez. Entonces eso es importante para que usted pueda presentar la reclamación. Ya cuando nos dan ese porcentaje de discapacidad de acuerdo al salario, lo proyectamos en pesos hasta la expectativa de vida. Y a eso pues hay que sumarle también lo que son las indexaciones, es decir, el trasladar 1 millón de pesos de hoy, 20 o 30 años a futuro. Entonces, ¿cuánto es 1 millón de pesos 20 años más adelante? De acuerdo a lo que la expectativa de vida. Eso por otro lado. Adicionalmente, pues también tenemos que sumar daños morales, porque ahí solamente estamos cuantificando el daño físico. Entonces son todas esas cositas que nos toca liquidar dentro de los perjuicios que se pueden presentar en un accidente. Bueno, eso era un resumen de todo lo que son los seguros, pero igual me puedo demorar 2-3 horas hablándoles sobre todo lo que compone una póliza, las circunstancias que se pueden ver en un accidente, pero voy a ir haciéndolo de manera muy gradual, máximo videos de 5-10 minutos para que pues no se aburran, y espero pues en otra transmisión, posiblemente en 8 días, volverles a subir o transmitir otro video así pregrabado con la finalidad de que pues sea más clara la información por medio de las presentaciones. Entonces quedo atento y como les digo, posiblemente nos vemos en 8 días más, o si no, pues ahorita como está el furor del TikTok, entonces de pronto por TikTok estaré subiendo videos de 1 minuto explicando pues diferentes temas con relación a las pólizas de seguro. Entonces muchas gracias y quedamos atentos en todo así.